Fue en medio de la tormenta, en la oscuridad de la noche, cuando vieron a Jesús. En primer lugar, los discípulos pensaron que era un fantasma, pero luego se asombraron, luego quedaron impactados. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Marcos capítulo 4, versículo 35. Esta es la invitación de Jesús. Pasemos al otro lado. Y ese llamado no es solo algo geográfico, es espiritual. Jesús nos llama a no estancarnos, nos llama a avanzar, a cruzar, a salir de la zona de confort, la zona de comodidad. Obedecer a Jesús implica navegar hacia lo desconocido. Aunque los discípulos sabían navegar, eran pescadores, llevaban toda su vida en el mar. Ellos estaban dejando atrás la multitud, los milagros. Ahora con Jesús se dirigían a un territorio donde iban a experimentar algo diferente. Jesús no les prometió un viaje tranquilo, pero les dio una palabra de dirección. Y cuando Jesús habla, tú y yo podemos estar seguros que si Él dice, Él cumplirá. Y si Él dice que va a estar con nosotros, nosotros tenemos que creer esa palabra. Pasemos al otro lado. Muy bien. Los discípulos se aventuran, se introducen dentro de las barcas. Pero, dice la palabra, versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Aunque Jesús estaba con ellos, hubo tormenta. Y esto nos confronta con una verdad importante. La presencia de Jesús en nuestra vida no nos exime del sufrimiento. De pronto, de repente, sin aviso, el mar de Galilea se puso violento. El viento rugía, las olas golpeaban la barca con furia. El agua ya comenzaba a llenarse dentro de la embarcación. Y la situación pasó de tranquila a crítica en cuestión de minutos. Así son muchas veces las pruebas. Inesperadas, intensas, abrumadoras. Una pérdida, la enfermedad de un ser querido, una traición, una crisis financiera. Todo esto de repente. Y de pronto nos encontramos en medio de una gran tempestad. Pero en ese mar agitado, en medio de esa tormenta, Dios está con nosotros. Dios permite ciertas tormentas no para destruirnos, sino para revelarse a nosotros de una forma profunda. ¿Qué hicieron los discípulos? Llamaron a Jesús. Maestro, ¿no tienes cuidado? Dice el versículo 38. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¡Qué escena!, ¿verdad? Jesús durmiendo mientras la tormenta rugía. Y claro, para los discípulos esto era algo incomprensible. La pregunta de los discípulos no fue: ¿puedes hacer algo? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo lo que puedo entender por este momento los discípulos es que tuvieron dudas.
Porque cuando viene la prueba, la tormenta, la duda toca también a nuestra puerta. No solo nos preguntamos si Dios puede ayudarnos, sino si en verdad le importamos. Y esa es una de las batallas más duras del cristiano. Dios guarda silencio o está ausente. Muchas veces sentimos eso. Los discípulos, como nosotros, tenían miedo. No sabían qué hacer en esa situación. No les valía el que fueran profesionales, el que llevaran toda su vida en el mar. De nada valía. ¿De qué me vale ser pescador si de repente se levanta una gran tormenta que las olas llenan la barca? ¿De qué me vale mi título de pescador, de marinero, si en esa situación no puedo hacer nada? Y que Jesús estuviera durmiendo no significaba indiferencia, sino confianza, calma. Él estaba en la barca. Y eso debía bastarles. Pero al igual que ellos, muchas veces olvidamos que la presencia de Jesús es mayor que cualquier tormenta. El versículo 39 dice que se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué escena, ¿verdad? Jesús se levanta, no con pánico, ¿verdad?, ni con miedo, sino con autoridad. Jesús no hace un ritual. Jesús habla. Y la creación, su creación, obedece. Jesús no solo calma la tormenta, Jesús reprende al viento. Usa el mismo verbo que en otras ocasiones usó para reprender demonios. Calla, enmudece. Algunas tormentas no son solo naturales, sino que tienen un origen espiritual. Calla, enmudece, y al instante, al momento, todo se volvió calma. Así actúa Jesús. Esa es la majestad de Jesús. El mar que segundos antes amenazaba con matarlos, ahora estaba en silencio, como un cordero a los pies del pastor. Jesús no solo tiene poder para calmar el mar, quizás ese mar exterior, sino también el mar de la ansiedad, esos mares interiores, el miedo, la culpa, la angustia. Esos mares que a veces nos inundan el alma. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. El mismo mar que les amenazaba, ahora es escenario de una paz sobrenatural. Y qué interesante, no fue algo gradual, poco a poco iba bajando la tempestad, las olas en vez de ser de 6, 7, 8 metros, empezaron a bajar de 2 a 3 metros, no, fue instantáneo todo. Y la palabra griega usada aquí para bonanza sugiere no solo la ausencia de tormenta, sino serenidad. Así es la paz que da Jesús. No depende de las circunstancias. Como dice Filipenses capítulo 4, verso 7, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Jesús interviene, el caos se convierte en calma. Su paz no es como la que da el mundo. Es una paz que no se explica. ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Los discípulos pasaron del temor a la tormenta al temor reverente a Jesús. Ya no temían al mar, ahora temían al poder que tenían ante sus ojos, al poder de Jesús. Cuando Jesús se revela a tu vida, provoca asombro, reverencia, adoración. Vamos, eso es lo que debería provocar en nuestras vidas. Ellos ya lo conocían como maestro, pero ahora lo veían como Señor de la creación. Este es Dios manifestado en carne. Este es el Verbo que hizo todas las cosas.
Nuestro Maestro tiene autoridad sobre toda la creación. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?, les dice Jesús en el versículo 40. Pues la pregunta de Jesús no es solo para los discípulos, también es para nosotros. ¿Dónde está tu fe en medio de la tormenta? ¿Estás atravesando momentos difíciles? ¿Te sientes como si Jesús estuviera dormido, ausente? Que no te domine el miedo. Jesús está en la barca contigo. Y no porque haya tormenta significa que Él no se preocupa. Hemos leído, hemos visto que Él tiene el poder de reprender el viento, calmar el mar, y lo hará en su tiempo y a su manera. Pero incluso antes de que lo haga, la presencia de Jesús ya es suficiente. La gracia de Jesús es suficiente. ¿Recuerdas que hace unas semanas atrás hablábamos sobre la gracia de Dios que es suficiente? Como canta el grupo Misión en una de sus canciones, tu gracia es suficiente. Su presencia ya es suficiente. Hoy como discípulos, no voy a decir como cristianos, como discípulos, tenemos la oportunidad de saber quién es Jesús. Aquí le hemos visto, en esta historia. En esta historia, el propósito de la tormenta no era castigar, no era inundar de temor a los discípulos, no, era revelar a Jesús en su gloria. De ahí que los discípulos se queden asombrados porque Jesús calmó la tempestad. No solo un maestro compasivo, ¿verdad?, que da de comer, que da vista a los ciegos, que hace milagros. No, aquí vemos al Señor soberano, creador de todo. No solo el que enseña parábolas, sino el que calma tormentas. Así que en medio de tu tormenta, en medio de ese mar agitado, escucha la voz de Jesús. Pasemos al otro lado. Si Jesús te lo dice, no tengas miedo, no, que no entre el pánico, porque Él está contigo en la barca. No temas, Él no te abandona. Jesús no se ha olvidado de ti. Y si estás con Él en la barca, la tormenta no tiene la última palabra. Confía en Jesús, confía en aquel que aún el viento y el mar le obedecen. Porque Él está contigo y Él tiene poder. Y Él calma la tormenta, Él calma la tempestad, Él calma cualquier situación que venga a golpear, a azotar tu vida. ¿A quién acudes cuando estás en la prueba? Cuando estás en medio del desierto, cuando estás en medio del horno de fuego. ¿A quién clamas? ¿Clamas a Jesús? ¿O buscas por tus propios medios, por tus propios recursos, tus dones, tus habilidades, salir de esa situación? ¿A quién buscaron los discípulos en medio de la tormenta? A Jesús. ¿Y tú a quién buscarás?